Es el secretario y va a hacer toda la presentación, así que no voy a andar más en detalle en este acuerdo con el municipio en forma conjunta que venimos trabajando. Realmente es una situación donde esta pandemia nos ha transformado a todos y nos ha cambiado métodos y formas de comunicarnos. Y la verdad que esperemos que la charla de hoy Roberto pueda introducir algunos conceptos que puedan ser de utilidad como introducción a la relación de las empresas familiares. Así que muchas gracias y le dejo la palabra a Roberto. Bueno, yo, más de lo dicho, entre Gustavo y Santiago me queda muy poco por decir. Te rescato que todo lo que estamos hablando es muy importante, esta unión, desde el punto de vista de lo que representa la Cámara Gremial Empresaria y lo que representa el municipio como realmente centrador de todas las actividades de todo el partido. Y es grato poder aunar criterios en una problemática que nos preocupa a todos, sobre todo después de estas convulsiones que tuvimos. Y realmente dentro de toda esta tratativa, creo que después de esta pandemia nos podemos estar replanteando un montón de cosas. Tal vez esto sea una de aquellas que podemos estar replanteándonos al inicio de post-pandemia. Nada más, por mi parte, no tengo nada más que decir, nada más que, no sé, Gustavo, si vos me dirás cómo iniciamos el tema. No, simplemente contarles que con la Cámara de Comercio y la Industria, con la Unión Industrial, consejera, mantenemos una reunión desde el municipio en forma quincenal y la verdad que hemos venido identificando juntos oportunidades de acercar soluciones y de trabajar sobre distintas problemáticas y demandas tanto de los sectores como de las empresas, y claramente Pymes Familiares es uno de ellos. Así que Roberto va a compartir ahora con nosotros una introducción a este tema más que complejo y bueno, simplemente de acá en más disfrutar, Roberto. Te escuchamos. Bueno, empezamos, vamos a ver cómo empezamos. Ahí se ve, desde la pregunta, ¿se está viendo? La pregunta es espiritista, pero no, todavía no. Caramba. Vamos a... Ahora Ahí sí, está. ahí estamos, sí, sí. Ahí está. Sí, realmente esto lleva su fase, aunque uno practique, siempre esta cuestión también culpa de la pandemia, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver. Bien, esto nosotros lo llamamos de modelo de gestión para empresas familiares, una perspectiva de crecimiento y sostenibilidad, pensando en lo que constituye una empresa familiar. Realmente las personas que componen una empresa familiar saben perfectamente cuáles son sus límites, sus objetivos, sus aspectos más positivos, menos positivos. Y debo reconocer de que, a diferencia de lo que ocurre en otras compañías, en otras empresas, una empresa familiar tiene sus códigos, sus reglas totalmente distintas y que, bueno, nuestro ámbito, nuestro país no está a la altura como para dirimir este tema tan puntual y tan denso y pesado como es la gestión de una empresa familiar. Digo esto ¿por qué? Porque la empresa familiar no solamente ha nacido o ha crecido existen antes del capitalismo número uno. El 90% del mundo, de las empresas del mundo son de propiedad familiar.
representan el 75% de las actividades productivas, ofrecen el 70% de la fuerza de trabajo disponible y corresponden nada más ni nada menos que al 80% del Producto Bruto Mundial. ¿De dónde cuando hablamos de esto, para darle significación, sentido de lo que estamos hablando, yo diría que las empresas familiares nacen de hace más de 200 años. 200 años, por ejemplo, hace muy pocos años, una de las más famosas empresas chinas, que en este momento no recuerdo cuál es su nombre, pero tuvo realmente una actividad muy intensa durante 200 años. Sus características fundamentales fueron desarrollándose en Francia desde la época de Napoleón y después fue creciendo en distintos países con mayor o menor fuerza, pero fueron creciendo muy rápidamente. Por ejemplo, Italia es uno de los países más cercanos a estar dentro de un cuadro de empresas familiares que son tendientes a crecer en una forma sostenible. ¿Qué importancia tiene esto? Italia tiene el 99% de empresas familiares, para tener un poco de magnitud de qué estamos hablando. Estados Unidos el 96%, Suiza el 88%, el Reino Unido tiene el 76%, España el 71%, Portugal el 70%, Colombia el 68%. Y en el caso de la Argentina, nosotros estamos registrando casi 1 millón de empresas familiares, donde hay un 80% de participación empresarial de empresas familiares que realmente aporta con un 60% del Producto Bruto Nacional y también aporta, contribuye desde un 70% de puestos de trabajo. De las 19, 20 empresas más importantes de nivel internacional, 13 son familiares, son de carácter familiar. Aquí está la envergadura de todo esto. Ahora, distingo algunos puntos que seguramente ustedes ya lo saben. Una empresa familiar, primero voy a calificar o dar una definición de qué deberíamos entender, a renglón seguido de las explicaciones, de qué estamos hablando cuando hablamos de empresa familiar. Estamos hablando de un grupo de familiares que gestionan y tienen el control de una empresa. Hago hincapié en lo que es familiares, porque nosotros no nos escapamos y no podemos escaparnos de las ordenanzas y los decretos y los estudios de nuestro queridísimo derecho romano. El derecho romano nos ha traído todas las cosas buenas de aquellas épocas, toda la brillantez de aquellas épocas, y tenemos que ir resolviendo, adecuándolas de aquel entonces a esta fecha. Digo esto, pero convencido de que aquel profesional que, en el caso mío, me jacto, ¿no?, de que tuvo una real predisposición en conocer el derecho romano y estudiarlo en plenitud del derecho romano, se le pueden aclarar muchísimas cosas, tanto el derecho civil, comercial, por supuesto, también lo que es laboral y penal también. Del derecho romano surge el dicho de que los ilícitos y las estupideces no se compensan. Eso está dicho y escrito en el Código del Derecho Romano. Ahora, ¿qué ocurre con las empresas familiares? Las empresas familiares nacen como nace cualquier emprendimiento y tienen su ciclo de vivencia. Ese ciclo de vivencia o etapas que se van componiendo, se van haciendo, tienen distintas épocas y distintos tiempos. Entre una época y otra, aparentemente no podría ser menor de 5 años. Vamos a analizar cada una de estas. Una de las cosas, antes de pasar al tema que estaba diciendo, es la ventaja que tiene la empresa familiar. El compromiso, conocimiento, estar pendiente de su orgullo tradicional. Uno de los ejemplos tradicionales que yo conozco
muy de cerca es la de Johnson & Johnson de Argentina, donde realmente, después de prácticamente 150 años, sigue siendo una empresa familiar y una empresa familiar de carácter multinacional. La cultura es otra de las cosas muy importantes que tiene, que mantiene en vilo a toda la familia que lo circunda. En cuanto a los valores, la dedicación, el contacto con el cliente, el acercamiento de los empleados, hacia los dependientes, digamos, la buena predisposición a solución de problemas, son las ventajas, también los factores de mayor valor que tienen las empresas. Ahora, si estamos hablando de familia, podemos decir también de que en toda buena familia, los principios o caracteres de una familia buena, bien organizada, es decir, donde no hay conflicto, son las mismas. Es decir, las cualidades o las condiciones que se dan son las mismas. Es decir, hay armonía, hay cariño, hay fraternidad, hay comprensión, hay diálogo. Es decir, son todas exactamente, en mayor o menor medida, exactamente iguales. El problema es cuando no hay esa cordialidad, esa conjunción y esa comunicación, que varían en distintas etapas. Las contras o las desventajas de una empresa de familia están dadas en los desafíos comerciales, que muchas veces internamente no nos podemos exponer a tono y en ejercicio de los tiempos de los cambios en los desafíos comerciales, por un lado. Y los otros 3 puntos, yo diría, si ustedes me permiten, son absolutamente decisorios en cuanto a la continuidad y el crecimiento de la empresa familiar. Una es la sucesión, otra es los conflictos emocionales y otra es el liderazgo y la legitimidad. Es decir, muchas de estas cuestiones, hay muchas empresas que no crecen por problemas de mercado, pero son muchas más las que no crecen por un problema de sucesión o por un problema emocional o por un problema no delegado en cuanto al liderazgo y a la legitimidad. Esto, dicho de esta manera, parecería muy extraño, muy raro, pero el que maneja una empresa familiar alguna vez me han preguntado cómo puedo solucionar un problema que tengo con mi cónyuge, con mi familia, que siempre estamos discutiendo. Eso es muy difícil de contestar, porque yo lo asimilo a esa pregunta contra respuesta. ¿Qué pasa si vos tomás un colectivo con el mismo chofer del colectivo que es un amargado y que te insulta? Y tenés 2 alternativas: o cambiás de línea de colectivo o directamente seguís aguantándote al colectivero y seguís viajando con ese colectivo. Es más o menos así, aunque no va a ser en la realidad eso mismo. Por lo cual, pasamos a analizar cómo se compone un tema de familia. El ciclo de familia normalmente es la creación de una familia, o ya venimos con una tradición de algún familiar, o empezamos con un emprendimiento y nos constituimos en fundadores, o creadores, o emprendedores. La primera crisis que se presenta, que normalmente, insisto, constituido la acción de familia en una empresa. Y vamos a analizar por qué insisto esto entre familia y empresa, que son 2 conceptos muy importantes. La primera crisis que se nos presenta es la falta de delegación. Es decir, cuando en algún momento dado, por distintas circunstancias o distintas contingencias, no tenemos a quién delegar o no confiamos realmente a quién estamos delegando. Ahí podemos tener problemas con los familiares que pusimos a cargo, o podemos tener problemas con otras personas que nosotros pusimos a cargo y que no son familia. Pasado esto, estamos hablando 5 años en la creación de la empresa, como mínimo. Estamos hablando que la primera crisis es después entre 5 y 10 años, ¿sí? Salvo alguna contingencia como que puede suceder que se muera el fundador de la empresa.
Si aparece el crecimiento, el desarrollo, esto es otro punto que surge de esto. ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Qué es lo que necesitamos para nuestra empresa? ¿Qué es lo que necesitamos para nuestros familiares o para nuestras personas más allegadas para seguir creciendo en el desarrollo de la compañía? Nadie mejor, y es algo muy difícil de rebatir, que no es imposible rebatir porque la realidad lo dice así, nadie mejor que su fundador en saber cuáles son las prioridades de una compañía de familia. Ahora bien, es también la posibilidad de ese fundador adecuarse a los tiempos y las modalidades como para también tener esa posibilidad de crecimiento en sí mismo y en las personas que dependen de él. La segunda crisis, aunque parezca raro, es el ingreso de los hijos. El ingreso de los hijos a la empresa trae aparejado, en la mayoría de los casos, un movimiento bastante extraño. Los hijos pretendemos producir cambios rápidos, pretendemos producir hechos rápidos y pretendemos que la empresa crezca más de lo que creció en los últimos 10 años. Estamos hablando que estamos más arriba de los 10 años. Lo cual la estructura por ahí no nos permite, por ahí la mentalidad de nuestros padres no están preparados y posiblemente nosotros como hijos que ingresamos a la empresa tampoco estamos preparados. Acá viene el efecto de lo que estábamos hablando, de la posibilidad de la necesidad de compartir experiencias, compartir capacitación y entrenamiento como para poder llevar a cabo la meta inicial con sus objetivos, ya sea de visión o misión. El entendimiento que todos esos detalles, esos conceptos dentro de estos prácticamente 11 años, 12 años, necesariamente algo debió haber cambiado. Aparece después, estamos hablando de los 15 años, más arriba de los 15 años, o casi entre los 18 años, la sucesión y la segunda generación. Este es otro impacto también que tienen las empresas de familia, que no la tiene necesariamente cualquier otra sociedad comercial o industrial. La tercera crisis, y aquí es donde empieza el gran tema con el fallecimiento del fundador. Es aquí, creo que alguien me puede corregir porque coincidir o no con esto, es el gran punto de inflexión de la continuación o no de una empresa de familia, una empresa familiar. Si antes no se han tomado los recaudos como para cambiar, modificar o determinar quiénes son los que continúan con esta empresa. Frente a esta crisis de fallecimiento del fundador, aparecen toda una sección, si aquellos que quieran continuar, toda una sección de administración profesional y pública, dado que tenemos que publicar nuestras acciones, de pasar a un perfil bajo, tenemos que denunciarlo o tenemos que publicar todas estas gestiones y realmente abrirnos a una función pública de administración profesional. De esto aparecería una cuarta crisis, que si no lo quieren llamar accionistas familiares, llámenle socios, llámenle bancos, llámense otro ente donde participa en la gestión de la empresa. Hay empresas familiares donde deciden directamente crear un puesto de gerente o directamente tratar de asumirlos ellos. Aquí llegamos a un punto importante. Yo decía al principio que en nuestro país, a diferencia de otros países, y lo he nombrado, pero cercanamente Chile, Colombia, Perú, México, están muy avanzados a todo lo que es un formato y un protocolo de creación, de formación de empresas familiares. Ahora, la modificación de la ley del Código Civil y Comercial trajo aparejadas una serie de modificaciones que necesariamente deberían, lo pongo entre comillas, deberían ser
de alguna manera aprovechadas por las empresas familiares. Entre ellas está, por ejemplo, la posibilidad de, en el contrato, incluir lo que es la herencia futura, la posibilidad de dividir los bienes conyugales, la posibilidad de hacer un fideicomiso, la posibilidad de, de, eh, de hacer cambios en cuanto a la propiedad que es de vivienda y no vivienda de la empresa de familia, la posibilidad de hacer ese tipo de divisiones. Es decir, existen en todo esto, no quiero profundizar en este tema porque es extenso, no menos de 20 normas nuevas que son de total aplicación a una empresa de familia. Con el cuadro que vamos a ver que vamos a conformar. Estos son 3 círculos, para entenderlo con mayor detenimiento, 3 círculos donde estamos realmente pensando cómo se compondría la interacción de una parte que es la familia, por un lado, la otra es la propiedad, la tercera que es la empresa, y así sucesivamente vamos a poner la cuarta, que es las familiares que trabajan en la empresa, la quinta, que es el socio no familiar que trabaja en la empresa, la sexta, que son familiares no accionistas de la empresa, y la séptima es el fundador. Ahora, esto da todas las luces y claridad de que la complejidad de todo esto se puede multiplicar entre tejidos de cada una de estas interacciones, se puede multiplicar por 7. Quiere decir de que todo esto puede realmente llevar meses de análisis y necesariamente tener en cuenta de cómo se está llevando y cómo se está gestionando. ¿Qué ocurre con todo este tema? Necesitamos estar preparados. Y aquí Marta me puede corregir, cuando una empresa o un grupo de personas, primero partamos que estamos hablando de familiares. Es decir, en el tema de sucesorio, como vamos a decir, el primo no es familiar en este caso particular. Entonces, van a alguien que sabe hacer contratos y hace un contrato de SRL y empiezan a funcionar. Esto es real. Y muchas veces, por no consultar a un profesional, se bajan en este momento, cuando estamos manejando a Google, con un contrato de SRL, lo imprimen, lo llenan, lo completan con todos los fórmulas, con todos los datos y lo escriben, sin pensar en el futuro que vamos a desarrollar y el compromiso que estamos asumiendo. Sin pensar de que, por otro lado, y no lo dije al principio para que nadie se moleste, las empresas familiares nunca, ni desde Napoleón ni antes de Napoleón, han tenido una fama brillante. Todo lo contrario, las empresas familiares solían, para no decir suelen, tener algunos aspectos no del todo cristianos, abiertos y pulcros en este tipo de situaciones, lo cual en una sociedad, un contexto de jurídico riguroso, no solamente ocurre en la República Argentina, sino en el mundo entero, y eso es cierto. Lo cual me lleva a pensar de que al hacer un contrato con una empresa familiar o las personas que están pensando en una empresa familiar y constituir una empresa familiar deben asesorarse cuáles son los inconvenientes y los problemas que trae una empresa familiar. Yo creo que ordenadamente, pensadamente, una empresa familiar tiene muchísimas ventajas que otra empresa SRL, que no es SRL, y si no, es otra cosa que no es SRL. Para introducir algunos conceptos y para ver cuál es la magnitud de este problema,
son las contingencias que trae una empresa familiar. El de confundir el derecho de propiedad con el derecho de dirección es lo más habitual. Es decir, no necesariamente la persona que está en poder de dirección tiene el poder de propiedad. El confundir el giro económico con el ingreso de caja familiar es lo más habitual, que conduce a las empresas a no saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, es decir, lo elemental de una contabilidad o de alguien contable que le diga, mire, esto no es así, usted debería tener una cajita de zapatos, perdón, con todo respeto lo digo, que diga entrada por la empresa familiar y otra que diga salida de la empresa familiar y otra que diga, bueno, estos son el resultado de mis ganancias en otra cajita de zapatos pintada de algún color determinado. Las otras desventajas y cosas, contingencias o trampas que produce la legislación es confundir los lazos de afecto con las líneas contractuales. Es decir, yo tengo mucho afecto, te incluyo, te doy participación en todas las ganancias, etcétera, etcétera, y me reclaman, por otro lado, otras cosas que no son nada que ver con la empresa familiar. La falta de una organización estratégica también. Es decir, no teniendo una organización o un organigrama, un poder explícito, cuáles son las determinaciones y hasta dónde puedo yo tomar decisiones, nos trae como consecuencia no poder planear una estrategia a largo plazo, cuáles son las ventajas, una de las ventajas de las empresas familiares. Y la otra, muy común, sobre todo en los argentinos, es decir, no me preocupo, total, no pasa nada. El no pasa nada implica un grave riesgo de decir, bueno, total, me da lo mismo hacer una cooperativa de trabajo y realmente pagarle sueldos como si fuera en relación de dependencia, total, tengo una cooperativa y realmente digo la cooperativa porque son las sociedades más condicionadas a incurrir en fraude laboral y no tanto como las empresas familiares. Es decir, el no cumplimiento con las normas de una cooperativa es considerado fraude laboral y realmente con consecuencias muy graves. A diferencia de una empresa familiar donde realmente lo que tendría que estar pagando es por la ley de contrato de trabajo si realmente las cosas se demuestran que no es familia y que es un empleado. ¿Cómo se va resolviendo todo esto? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para ir trabajando sobre este tema? Considero que como punto inicial para una empresa familiar ya desarrollada o una empresa familiar que recién arranca y quiere constituirse como empresa familiar, es la realización de un protocolo. Ese protocolo condensa cuáles son las figuras y las personas que integran esa familia, esa empresa familiar, cuáles son sus funciones, cuáles son cuál es la historia de esa empresa, cuál es la historia de esas personas. No sería abundar mucho si nos vamos inclusive a cómo el matrimonio, por decir algo, se decide a trabajar en una empresa familiar. ¿Desde cuándo iniciaron la empresa familiar? ¿Cómo concordaron en los objetivos? Es decir, todo eso detallado y que forme parte, de alguna manera, como integrativo del estatuto que rige a las empresas familiares. Eso trae aparejado muchas ventajas porque realmente queda cerrado el círculo en cuanto a que es una empresa familiar o es una persona integrando de la empresa familiar o es un externo extraño en la empresa familiar. El protocolo no es un tema azaroso para comenzando una empresa familiar. Sí reconozco que puede tener sus contrapartidas y puede tal vez precipitar algunas cuestiones cuando una empresa ya está en marcha, una empresa familiar, porque es ahí donde empiezan a jugar
los sesgos y los celos y las partes emotivas, donde es necesario manejarlas con muchísimo cuidado para no dar un paso y después realmente perder la oportunidad de continuar la empresa. Pero un protocolo que determine cuáles son las funciones de cada uno y quiénes son, cómo se toman las decisiones es realmente muy importante para que esa empresa familiar no se quede parada en discusiones de quién toma la decisión y quién tiene la última firma de todo eso, evitando todas las discusiones de familia entre esposo y esposa o hijos por tomar una decisión que no concuerda con todos los detalles del objetivo de la empresa. Obviamente, dentro de la redacción es conveniente también, dentro de eso, delimitar cuáles son los aportes de cada uno, hasta dónde llega, y es ahí también, dentro de las normas del nuevo Código Civil Comercial, que se limita de producirte alguna contingencia no querida, se puede limitar la sola contribución y podemos excluir la parte donde vive el hogar o la casa de convivencia de esa familia. Es decir, todo este tipo de detalles consideramos que puede dar un resultado y una tranquilidad de avance en materia de relaciones de familia. Estos conceptos regidos en el Código Civil y Comercial son más de 25 aproximadamente que se introdujeron dentro de las modificaciones. No son todos aplicables a todas las familias, no son todos aplicables, no es de una aplicación automática, pero sí hay situaciones donde se puede mejorar la situación legal de las empresas de familia frente a distintas situaciones fortuitas que se puedan presentar en el futuro y que no sean considerados en su comienzo de la iniciación de la empresa y de la familia. Con esto nosotros queríamos presentar una propuesta, digamos, yo conversando un poco con Gustavo al principio de todo esto, esta charla para establecer puntualmente todos los alcances de una empresa familiar nos lleva tranquilamente más de 3 o 4 días de charlas y de ir y venir, porque no hay un modelo determinado, ni hay una ley determinada, y los aspectos que se van presentando son todos distintos, y las circunstancias se van definiendo. Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo. En una relación laboral, entre un dependiente y la compañía, llegado el juicio laboral, las cosas van y se terminan con el pago o no pago o con el término de la relación. En la situación de una empresa familiar nunca hay un término de los juicios, nunca hay un final, porque es tan entramado todo, tan conectado todas las partes, donde siempre existe una parte en disputa y podemos decir que un juicio con una empresa de familia nunca se termina. Se concilia, se estira, pero nunca se termina. Otro aspecto importante es el que nos permite para solucionar estos conceptos, estas dificultades que se nos presentan, el de poner algún tipo de árbitro con que directamente pueda ayudarnos a dilucidar cuáles son las diferencias y podemos continuar trabajando en forma más coherente en esta empresa familiar. La otro aspecto, no quiero explayarme mucho de esto, el otro aspecto también positivo es, una vez disuelta o poniéndole término una empresa de familia, se ha reducido el porcentaje de participación, que antes era del 2 tercios al 1,5. Es decir, le queda un margen mayor a las empresas o a las personas que integran la familia
de continuar esa familia, esa empresa con otros aditamentos y con otras posibilidades. Dándole anteriormente un tercio, nada más realmente se hacía dificultoso continuar con esa decisión. Por lo cual, la propuesta que nosotros estamos presentando es desarrollar actividades en cuanto al mejoramiento de las aptitudes y actitudes de los miembros de la familia, confrontar la realidad de lo que está viviendo esa empresa con la realidad de la legislación actual y cuáles son los aspectos a tener en cuenta, ya sea tomando como base hechos reales presentados por cada uno de los participantes o tomando ejemplos muy reconocidos, cómo se fueron solucionando para que tomen contacto, copien o los incluyan. Todo esto son reuniones que llevarían un tiempo determinado como para abocar. La intención es trabajar sobre aspectos puntuales de conceptos concretos y desarrollarlos y completarlos en ese tramo. Dicho esto, muy sucintamente, quedaría yo a disposición de ustedes en lo que quieran preguntarme. Gracias, Roberto. Ahí comentaba Ricardo que leía toda esta complejidad que en cada una de tus presentaciones, cuando hacía capítulo 1, 2, 3, era realmente el disparador de un universo de temas a evaluar. Y él proponía que es tan relevante el tema que quizás amerite organizar un curso para la gestión de empresas familiares. Perfecto, yo coincido con él. El tema es, realmente tengo que confesar, es un tema tan intrincado esto, que no veo que sea la mejor vía hacerlo por vía Zoom. Porque esto tiene que tener una interacción muy intensa y los conceptos tienen que ser muy aclarados y la posibilidad de extendernos y que no sea monótono. Esto resulta, algunos aspectos de la legislación resultan pesados. Por otro lado, muchas de las empresas familiares aún no han tenido pasajes por una situación que está legislada y lo verían tal vez un poco lejos. Es decir, nuevamente lo que yo había dicho al principio, esto nunca me va a pasar, pero posiblemente que sí pase y puede pasar muy rápido, ¿no? Pero realmente sería una oportunidad muy interesante de poder desarrollarlos, ¿cómo no? Ahí Sebastián crece. Sebastián consulta por la bibliografía para extender el tema, pero yo aprovecho, Sebastián, y te invito, bueno, vos y Juan Cruz, que justamente pertenecen a una empresa familiar, si querés contar cómo se ven respecto a lo que viene contando Roberto, perdón, en qué estadio están ustedes, cómo abordan el tema desde la empresa. Bueno, nosotros somos en realidad, los que estamos en la empresa, somos 3 hermanos. La socia gerente es nuestra madre y inició la sociedad con quien era su cónyuge. Después, bueno, cuestiones que van surgiendo, la relación de pareja se termina, con lo cual se decidió que era saludable para la empresa también, digamos, romper la sociedad. Entonces, como es una SRL, bueno, tenía que ingresar algunos de nosotros como socios también, ingresé yo. Y bueno, es una empresa joven, estamos organizándola. Hay muchas de las cuestiones, por eso consulto por si hay bibliografía, porque hay muchas de las cuestiones que las manejamos a través de la experiencia nuestra que tenemos los hijos, sí, por ahí mucho más amplia de parte de nuestra madre, pero es todo experimental. No hay digamos, una formación hecha al respecto, por eso creo que puede ser muy importante ampliar el tema. Pero en cuanto a los estadios, nosotros, por ejemplo, nos pasa que hay distintos,
incluso cuando mostraba el gráfico en el cual se unían, digamos, las palabras propiedad, empresa y familia, todos nosotros nos encontramos en distintos números de esos, por decirlo así. Entonces, era muy interesante verlo, e incluso con Juan Cruz chateábamos aparte y hablábamos del tema. Nosotros nos encontramos, digamos, desarrollando la empresa, creo yo, en cuanto a etapa, desarrollándola. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Trabajando sobre los procedimientos, porque eso nos permite ordenarnos en lo que es la delegación de tareas. Entonces, yo creo que estamos en esa instancia, estamos muy lejos de lo que es sucesiones todavía, por cuestiones de edades, obviamente, y demás, y estamos muy lejos también del conflicto, bueno, Dios quiera, ¿no? De lo que tiene que ver los conflictos finales, que son fallecimientos familiares y demás. Entonces nos encontramos en lo que tiene que ver con delegación de tareas, para mí todavía armando los equipos, de manera potencial lo digo porque tenemos mucho potencial de crecimiento, pero bueno, estamos armándolos. Y ahí estamos. Nos interesa mucho este tipo de reuniones porque, bueno, vamos incorporando conocimientos para unirlo con la experiencia que estamos teniendo y, bueno, y ver cómo podemos ir organizándolo mejor. ¿Cómo se llama? Perdón. Sebastián Martínez. Sebastián, Sí. mirá, en lo que se refiere, la primera pregunta, ¿dónde hay bibliografía? Bibliografía vos tenés muchas del exterior, es decir, vos tenés mucha bibliografía, ejemplos de México, Colombia, España, realmente tienen un bagaje de conocimientos muchísimo en cuanto a eso, la organización, lo que es el comité ejecutivo, el consejo de administración, etcétera, 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 que es dentro de todo lo que también de alguna manera estaría conformando transformando una empresa familiar en una familia a una empresa, quiero decir. Cosas muy prácticas, muy importantes como para aconsejar. Lo único que yo tengo a mano como recomendar es la ley del Código Civil y Comercial. Y después todas las interpretaciones que uno puede dar en cuanto a cómo funcionar, eso es muy personal y muy profesional de cada empresa. En el estadio que ustedes están en este momento, que están haciendo una especie de procedimiento de calidad de trabajo de ustedes, ahí no hay ningún distingo entre una empresa familiar o de familia a una empresa normal, que no son nada, ninguno son familiares, es algo de organización. Lo que sí puede estar previendo, a medida que se va creciendo, ustedes tienen una institución, una oficina, un departamento o un plan de acción en Buenos Aires y otro en Córdoba. A medida que vayan creciendo, ese tipo de divisiones y ese tipo de cúmulo de responsabilidades y de crecimiento empresarial deberían estar plasmándolo en un papel de cómo se iría dividiendo las funciones y cómo se llegaría a dividir en los ingresos de la empresa a traslado de los bolsillos de cada uno de los componentes de la familia, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, muchas gracias. A vos. Permití, Gustavo, una palabra, Gustavo. Sí, adelante, Santiago. La verdad que el tema de la empresa familiar hace años que se viene hablando, porque una de las cosas que suele ocurrir real es que la mortandad del fundador es muy alta, en general, y en Argentina mucho más. Una de las cosas que, por lo menos la experiencia nos da, en el caso personal mío que recorrí algunos países europeos visitando empresas pymes y fundamentalmente las empresas familiares, lo que he notado a través del tiempo, inclusive nosotros en mi familia tenemos empresas familiares y cada una de las empresas va muriendo inclusive con el fundador. Una de las cosas que he notado aquí en Argentina es la falta, y me parece que eso tenemos que tener una dirección directa desde la cultura de la formación desde muy joven de las personas, inclusive en la escuela primaria, en la escuela secundaria y
y a medida que vamos para formar, digamos, la idea de lo que es el comportamiento de las personas en cómo relacionarse dentro de una empresa, no solamente, digamos, uno relacionarse dentro de la familia, sino lo que es una empresa y la relación de empresa. Fíjate vos que con Roberto hemos concurrido en varias oportunidades a proponer de poder difundir, digamos, desde muy jovencitos los chicos, de cómo poder crear una empresa y lo que significa una empresa, inclusive la formación y la continuidad de una empresa familiar. Y la verdad que en el ámbito del conocimiento y de la educación no tuvimos una respuesta favorable, la respuesta fue negativa, y la verdad que nosotros entendemos que la experiencia que nos da es que sería interesante para que podamos avanzar mucho más de una empresa familiar que no termine con el fundador, que pueda seguir en la primera y segunda generación, e inclusive tener un ejemplo como S.C. Johnson, una empresa multinacional que sigue siendo familiar y que realmente nació de una familia, y fíjense dónde está ubicada en el contexto internacional. Eso es un claro ejemplo de lo que es una empresa familiar y la consolidación en organización y responsabilidad de lo que significa una empresa familiar. Claro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Marta. Adelante, por favor. No, por mi experiencia personal con empresas familiares, ¿no es cierto? Más que a lo mejor una enseñanza en un instituto o algo, te lo da la práctica. Yo tengo empresas que a lo mejor represento ya casi con 30 años y 30, a lo mejor vamos ya por la tercera generación. Y el tema está, bueno, sí, los fundadores a lo mejor mueren, pero la división está cuando una empresa familiar es una sola rama sucesoria, fundador, hijo único y otro hijo, ahí es más fácil. El problema es cuando hay dos ramas que con hermanos y a su vez con hijos de hermanos, ¿no es cierto? Y también es difícil la transición. Trae muchas aristas, tanto para el conjunto familiar como para el conjunto de los asesores. Y como asesores, con el transcurso del tiempo, a lo mejor nosotros empezamos con personas un poco mayores o un poco de nuestra edad, y después viene la otra generación que son mucho más jóvenes. Entonces está también en la habilidad de los asesores poder asesorar a esas distintas generaciones para poder seguir adelante. Y es fundamental establecer reglas en tratar de diferenciar lo que, como decía Roberto, la caja de la empresa con la caja familiar. Ahí que tiene que haber el límite. Yo, por más que sea socio o accionista, no puedo estar sacando permanentemente plata, ¿no es cierto?, aunque se compensen entre los distintos dueños. Tiene que haber un límite. Bueno, es lo que quería comentar. Gracias, Sí, es muy cierto lo que vos estás diciendo, Marta. Yo he tenido algún tipo de experiencias en materia de reencauzar, estando el fundador todavía vivo y también muerto, estando vivo sobre todo, tratar de reencauzar. Y realmente no solo hace falta el asesoramiento contable, que es indispensable, el asesoramiento legal, que también es indispensable, pero esos asesores deben tener la capacidad de ser el psicólogo personal de esa persona, porque, y claro, porque nadie, por ejemplo, a mí no se me ocurre proponer, y realmente es una situación que debo de tener que hacerla, debería estar pensándolo cómo hacerlo. Una persona que ha liderado durante 30 años una empresa y le tenga que recomendar, digo, mira, tenés que hacer un protocolo para ir
sacándote las responsabilidades porque, quiera Dios, no, pero estás más cerca del fin que del principio. Es decir, cuesta, es duro. Y bueno, entre la familia siempre hay predilecciones bueno, hay todo ese entorno de familia que se nota los fines de año, Navidad, Año Nuevo, que cuando se tiene que poner en los papeles comienzan los grandes conflictos que no terminan nunca, ¿no? Es decir que antes de, yo creo que dar el paso de hacer un protocolo y empezar a trabajar sobre un consejo de administración, que va a ser difícil que lo entienda qué es lo que representa, y un gerente que tiene que ser, hay que empezar con un año de anticipación de hablande, mínimo, como para que vean cuál es el final del camino y qué es lo que le conviene más, ¿no? De todo esto. Puede ser el caso que, bueno, todos los familiares decían no queremos saber más nada de la compañía y bueno, se acabó. Ahí Ricardo. Querría, muy interesante lo que oigo. Hay un rasgo de las crisis que nombró mi amigo Roberto Rexas, hay un rasgo que yo veo habitualmente, que es que nuestras pymes nacionales son muy personalistas. Exacto. El dueño de la empresa es el cerebro y ejecutor. Y muchas veces su tiempo de vida útil profesional se ven disminuidas porque el nivel de estrés que alcanzan al querer desde una posición mandante cubrir todos los puestos hace que esa persona por momentos no esté al alcance de las circunstancias porque está superado, tiene límites. Me sorprende, después de más de 20 años de normativas ambientales vigentes en la provincia de Buenos Aires, que a la fecha haya titulares de pymes que desconocen que tienen que estar habilitados. No conocen el mecanismo, no conocen el marco legal, y estamos transitando el camino de Industria 4.0. El salto de la brecha que podemos llegar a una vez que se afiance este modelo de conectividad, cuando se consolide. Si yo tengo que esperar que un señor exitoso en un modelo de pyme perimido hoy comprenda de que tiene que preparar su pequeña industria a un salto tecnológico para acompañar una cadena de valor, la brecha va a ser increíble. Entonces, creo mucho en la capacidad de las personas, creo mucho que la formación va a consolidar a que cuestiones que por sí mismas se caen de maduro, como el famoso tema de las cajitas, este es el flujo del capital de la empresa, acá no metas la mano, acá sí, en la medida, claro. Porque parecería ser, y si es plata mía, me la saco de un bolsillo, me la pongo en el otro. No, amigo mío, no es así. Porque es el flujo de capital con el cual se compra. Bueno, tal vez nosotros podamos comprenderlo, pero ya les digo, hay mucho contrapunto a la fecha y creo que una formación del grupo familiar, un grupo familiar que se forme, le va a dar una visualización de la realidad que estamos transitando, que va a hacer que las transiciones sean menos traumáticas y que hay cosas que ya se saben. Es duro despedir a un familiar, es duro despedir de la vida, no digo de la vida, sino de la vida laboral, porque se generan estas crisis que habla Roberto y que son terribles. Y que me ha tocado, lamentablemente, ver empresas cerrarse, porque la continuidad no pudo hacerse práctica. Así que es muy interesante que esto se traiga a la palestra, que se discuta, porque la realidad nos supera, los 5 jinetes del apocalipsis y nosotros a lomo de tortuga. Así que muchas gracias. Creo firmemente en la formación de la gente, creo en la jerarquización de todos los cuadros,
para que entre tantas cosas se aprenda algo tan sencillo como a delegar una tarea. No sé, doctora, seguramente usted a sus asistidos, cuando le dicen, poné a un muchacho a hacer esto y vos no lo hagas más. No, porque como lo hago yo no lo hace nadie. Así que bueno, muchas gracias por oírme. Gracias, Ricardo. No, es mucha razón y es muy real lo que dice Ricardo. Me voy a congraciar con Marta en este sentido. Gracias. No, pero mientras estaba hablando Ricardo, estaba diciendo, bueno, si yo, digamos, normalmente un fundador, un dueño, el patrón, el patrón de la empresa, designa a un gerente para que lo maneje. Después designa otro gerente para que maneje también. Pero ese patrón, ese fundador, sigue haciendo las mismas cosas que hacía sin estar el gerente. Y los dos gerentes, son los tres gerentes. Entonces una vez se me ocurrió decirle de que vos no estás, ¿cuánto cobras vos? ¿Cuánto te llevas a tu casa? Bueno, no entendía cuál era la pregunta. Entonces yo le dije, porque vos no estás contando todo el costo oculto que tenés acá, porque realmente el costo oculto son las dos personas que vos tomaste, si vos estás haciendo lo mismo, te sacar a las dos personas y seguir haciéndolo vos, porque estás perdiendo. Es el pasivo oculto que realmente no aparece en ningún lado. Si tomás dos personas, bueno, acá no, desligate de la ejecución diaria, de la rutina diaria, ponete en estratega, pero, digamos, rendí o sacarle fruto de la inversión de dos personas adicionales, ¿no? Ahora, Roberto, una cuestión. Muchas veces las empresas familiares de las que estamos hablando no son Johnson, ¿viste? Son empresas familiares chicas, no tienen una estructura administrativa, se siguen manejando a veces un poco con la libretita, ¿no es cierto? Pese a que tengan sistemas contables y que tengan asesores, es muy difícil encauzarlos para que haya un procedimiento. Bastante con que, como decíamos antes, no mezclen la caja familiar con la caja de la empresa. Pero hasta ahí llegan, digamos, las limitaciones que por ahí uno como asesor le puede aconsejar. Ahora, después en la práctica, el tema es otro. No, es cierto lo que vos estás diciendo. Lo de Johnson yo lo traje un poco a colación porque me tocó vivirlo de cerca. Claro. Y bueno, puedo hablar de otras empresas también, pero se estructuraron de tal manera y hace 150 años. Yo creo que el error que nosotros y me incluyo, que normalmente cometemos es mirar el resultado de lo que es ese Johnson & Son de Argentina, Sí. el resultado actual, y no nos vamos a ver cómo empezaron y cuáles fueron las dificultades que estamos teniendo. Es decir, Claro. vemos el éxito como si parecería que el éxito cae del cielo como cualquiera, pero en el medio de esos 150 años, lo que es ese Johnson se han reestructurado casi 3 o 4 veces con sus problemas. Entonces, ¿qué más, qué menos puede pasar a una empresa que son el matrimonio con sus dos hijos, que en un momento dado no están de acuerdo en la publicidad de su negocio y deciden, bueno, tirar todo por la borda? Ese es el tema en cuestión. Sí, es muy complicado el tema y a veces es de muy difícil solución, ¿viste? Y era como yo decía antes, una cosa es una empresa que es abuelo, padre, hijo. Ahí lo resolves de otra forma. Hay otras empresas que son dos hermanos, que después entra la tercera generación con los hijos y generalmente terminan
dividiéndose en dos polos diferentes, bueno, yo dirijo esto y el otro dirige esto, porque es muy difícil ahí la convivencia, ¿no? Claro. Ahí, Roberto, vos mencionabas en una de las filminas, miren qué moderno que soy con los términos, Sí, el 80% de pymes familiares. las transparencias con el resto del portfolio. Un 80% de pymes familiares, más o menos en Argentina. Nosotros en el relevamiento que hemos hecho localmente en conjunto, allá por 2015, creo 2016, estábamos en un 86% entre febrero más o menos. Y ahí me gustaría, Rubén o Paola, que ustedes están continuamente con empresas familiares, ¿cuál es la experiencia a la hora de hablar de los proyectos de mejora o los proyectos con esas pymes familiares, ¿no? Ahí Rubén suele usar el término de quién es el que tiene joystick en la empresa para hablar de ciertos temas. No sé si Rubén querés aportar. Tenés apagado el micrófono, ¿eh? Perdón, buenas tardes a todos. Muy interesante la charla esta, porque la disfrutamos y la sufrimos también cada vez que hacemos alguna clínica o vemos el tema y cómo se pierden productividades a veces en discusiones que son interminables y a veces son fáciles de resolver, pero uno mira sin ver. Uno que está, a veces se abstrae de ese tema, trata de sugerir o de recomendar algún tema, pero no es tan fácil, porque primero lo hacemos también con Gustavo, Paola y todo, y yo voy normalmente a las charlas que da Roberto cuando está en la cámara. Uno tiene que tener empatía, porque si no el empresario no se abre. Entonces, cuando uno toma confianza, quizás lo ven a uno con una cierta edad, etcétera, entonces ahí se puede hacer como interlocutor válido, y ahí es donde se abre el empresario y comienza a comentar algunos temas que, si no, uno los tiene que estar adivinando de por qué no se manifiestan, ¿no? Entonces, ahí es donde uno comienza a preguntar cómo es el perfil, y bueno, no, mi hijo es médico y está en Boston, y mi hija no, está en arte, y uno ya se da cuenta que esa empresa, si fallecen los fundadores o las personas que la están conduciendo, desaparece, porque no tiene esa continuidad, hay que profesionalizarla, y ahí es donde uno comienza a recomendar, miren, acá hay manera, hay herramientas, hay esto, lo otro. En varios casos se tuvo éxito, y en otros, no sé en qué terminan, porque dicen, no, bueno, ya voy a ver qué hago. Pero ya voy a ver es no determinar, y ahí hay que tomar determinaciones. Tampoco es fácil, porque en esta coyuntura peor todavía, pero de toda esta experiencia que fuimos teniendo en estos 4, casi 5 años, hemos visitado más de 200 empresas, y bueno, hay un camino recurrente sobre este tema, y nosotros hicimos en su momento algo sobre el tema de pymes familiares, se hizo en la UNTREF, que lo organizó Gustavo ahí también, y viene poca gente, o sea, se enteran, los empresarios saben que lo necesitan, pero no están presentes. Hay algo más fuerte que dice, no quiero escuchar este tema, no lo quiero escuchar, me molesta, no sé, pero es necesario que se haga. Lo estamos diciendo para el bien y la continuidad de las empresas, ¿no? Tampoco somos que tenemos la crystal ball, pero sí sabemos quién, como decía Gustavo, quién tiene el joystick, ¿no? Decimos, este hombre tiene el joystick, bueno, de alguna manera tiene que ir delegando temas en forma ordenada o transfiriendo experiencias, y muchas veces también sucede de que no está la información en un sistema de gestión. Entonces, le digo, ¿y dónde está la información? Acá. Exacto. Tengo. Bueno, está bien, cristalizarla de alguna manera en algún sistema de gestión, etcétera, porque pasaba, y después no hablo más, pasaba lo mismo que con los viajantes que iban al interior, tenían su cuadernito, etcétera, y ellos eran los dueños de los clientes, la empresa no era dueña del cliente. Entonces nosotros decíamos, ¿dónde está el cliente? Está acá en el cuaderno. Pasa hasta con los científicos tienen, yo trabajé en el CONICET también,
tienen un cuadernito donde tienen todo guardado. Bueno, hay una ISO, la 17025, que es para cristalizar todo este tema de información que tiene que estar bajo una determinada normativa, no en el cuadernito. Bueno, los sistemas de gestión son para eso. Y si uno no tiene datos, no tiene información, no puede tomar decisiones. Ese es el otro esquemita que fuimos aprendiendo a los golpes también, ¿no? Pero es así. Claro. Bueno, no sé, esas es un poco algunas experiencias que uno va teniendo. Hay una gran voluntad de los empresarios, y es verdad que se creen o nos creemos que somos eternos, pero no es así, ¿no? Tenemos que ir delegando y ir cediendo ese paso también. Cuesta, pero hay que hacerlo. Realmente reconozco todo lo que vos estás diciendo, Rubén. Uno también se encuentra con otro tipo de situaciones, cuál es, sin lugar a duda, el fundador de la empresa sabe hasta por dónde va un caño que no figura en el plano registrado o pasado por el municipio, que hace 20 años que está perfecto. Y sabe cómo manejar desde la parte industrial y técnica y cómo obtener resultados. Entonces, cosas más graves que yo he escuchado es que lo pone al hijo, pero lo hace de corazón porque lo entiende así, a manejar la empresa desde lo técnico y experiencia del padre, que tuvo éxito porque hace 25 años que maneja la empresa, y lo pone a trabajar en la empresa descuidando la posibilidad de un desarrollo externo a través de la universidad o otros estudios que podrían complementar, ¿no? Lo ideal, ¿cuál es? Mamar, aprender, absorber la experiencia de ese fundador y complementariamente el conocimiento que le traen los antros, los estudios universitarios, secundarios. Yo no creo que haya ninguno todavía sin nivel secundario, pero universitario le abre las posibilidades de interactuar, saber. Ocupate de tu empresa, que es la que yo te estoy dejando, y no pierdas el tiempo en pavadas, más o menos. Hay que meter mano, Claro, uno claro. es learning by doing, uno aprende haciendo, si no, el tema no funciona. Claro. Si a control remoto no funciona. Tal cual. Ahí Lizzy creo que había dicho que estabas empezando una pyme familiar, ¿puede ser? ¿Querés compartir cómo lo ves vos desde ese punto? ¿Te estamos asustando o venimos bien? No, para nada. Me parece muy interesante y estoy tomando notas también de todo lo que están diciendo porque es muy enriquecedor. Yo trabajo en una empresa familiar hace 14 años, entonces veo plasmado en la experiencia diaria muchas de las cosas que ustedes dicen. Me quedé con la parte esa de la información y los sistemas de gestión, y la verdad es que muchas veces, no creo que pase en todas las empresas familiares, pero sí, por ejemplo, lo veo como un bastión de poder muchas veces, la información, porque se maneja en determinados sectores, no se comparte, no hay comunicación con otros sectores, y muchas veces eso es una forma de retener el poder. Y son las pujas internas que hay muchas veces. Y eso es una limitación porque la empresa familiar no puede crecer todo lo que, o sea, de acuerdo al potencial que tiene, muchas veces por esa mezquindad de cada sector, ¿no? De cada responsable. Pero bueno, en cuanto a lo personal, estoy comenzando un emprendimiento con mi pareja y estamos muy verdes en este momento, pero sí, con todo este bagaje que tengo de haber trabajado en empresas familiares, me interesa mucho empezar con el pie derecho, porque hay cosas que digo, estas sé perfectamente que no las quiero hacer. Y bueno, siempre que hay alguna charla me voy formando, voy escuchando mucho las experiencias de los demás, que me parece que son fundamentales, sobre todo de ustedes que tienen una gran trayectoria y experiencia. Lizzy, una pregunta, ¿por qué no se te ve?
No, porque tengo a ver, estoy acostumbrada con la computadora por un tema de seguridad. Tengo tapada la cámara. A ver, si me pueden ver ahora. No. A ver, Bueno, no importa, no importa. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí. No, Un gusto. porque cuando estábamos hablando del tema de seguridad, control y todo eso, digo, bueno, no, estuve pensando en preguntártelo, digo, bueno, lo pregunto para sacarme la duda. Y sí, es decir, si alguien que está formando una empresa familiar y quiere encontrar una regla de tipo general y aplicarla a esa empresa familiar, se equivoca. No hay. No hay. No. Hay que buscar soluciones o alternativas de soluciones, que muchas veces no son soluciones, son paliativos, en cada contexto personal particular y en qué momento una empresa en qué situación se encuentra. No es lo mismo en el inicio como en una crisis familiar, como en otras circunstancias, en otras contingencias. No es lo mismo no haber previsto la contingencia y haberla previsto de antemano. Es decir, todos sabemos que a determinada edad nos vamos a morir. Es seguro, nadie se quiere morir, pero tenemos que prever que alguna vez lo vamos a tener que dejar este mundo para ir a un mundo mejor, lo cual nos debería estar orientando a decir, bueno, cuáles son las circunstancias, cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas que me van a permitir, cuando este se vaya, seguir trabajando, ¿no? O que me vaya yo, que soy el hijo o la hija. Ese es el tema. Eso hace falta voy a ponerlo con todas las palabras, una dura realidad, muy dura, porque nadie quiere hablar de la muerte del otro, ¿no? O que se vaya la sociedad del otro y yo me quede. Eso no es así, hace falta una conciencia interna que dice, bueno, yo quiero dejar esta empresa funcionando para toda mi familia. ¿Qué debo hacer? No es fácil conseguir de un empresario, de un fundador, que te diga, bueno, llame a alguien y diga, bueno, quiero hacer esto. ¿Cómo hago para dejar todo esto en manos de mi familia? Claro. Entonces, cada cosa, cada situación tiene que ser tomada dentro del contexto muy particular y hasta personal de cada uno de los integrantes de la familia. Bien. Bueno. Nosotros, quiero decir algo chiquito, nosotros siempre dijimos, bueno, tiene que cumplir una función social y ganar dinero, ¿no? Con la empresa también. Ahora hay cierta volatilidad también, hay otro tipo de negocios, hay otras velocidades, otras tecnologías. Hay que ver si uno quiere que dure tanto tiempo también, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer esa estrategia previa a la visión, la misión y qué es lo que desea, ¿no? Con esa base, si uno la va siguiendo y con el joystick hay que ir corrigiendo cada 3 o 6 meses porque a veces no se cumple lo que uno planifica inmediatamente. Hay que cambiar la táctica y hay que ir corriendo los valores y los parámetros. Tal cual. Ahí, bueno, para ir cerrando, recalco por un lado una cosa que dijiste recién, el tema de planificar. Digo, a veces uno dice, es tan compleja la situación que cuesta planificar, pero yo rescato que el solo hecho de planificar ayuda. Digo, aunque uno después no pueda ejecutar al pie de la letra la planificación, la reflexión que hay que hacer para hacerla, el plantearse los recursos, el plantearse los tiempos, el plantearse la forma en que uno hace las cosas, ayuda. Ya de por sí vamos a tomar seguramente mejores decisiones, aun cuando el contexto cambia cuando planificamos, ¿no? Aprovechen por favor el chat para presentarse, me parece que está bueno, han sido todos muy generosos para compartir la experiencia, para compartir el conocimiento, así que estaría bueno que queden los datos. Ahí resalto también, cuesta bastante que las empresas nos acerquemos, ahí me incluyo porque cuando estuve en el sector privado me pasaba lo mismo, que nos acerquemos a buscar ayuda, que nos acerquemos a escuchar a otros que tienen, que nos acerquemos a escuchar a otros, así que me parece que en el caso, Marta, tuyo, en el caso de Ricardo, que son multiplicadores, Sebastián también, por el tipo de negocio que ustedes manejan, son multiplicadores con las empresas,
Me gustaría que lleven este mensaje de que están las cámaras para escucharlos y ayudarlos, que en 3 de febrero particularmente está el municipio con un equipo muy, muy activo, dispuesto a darles una mano en lo que sea. Así que me parece que eso hay que rescatarlo, hay que transmitirlo y tiene que ser multiplicador, ¿no? Sí, permanentemente y con años trabajando en el partido, tengo que decir claramente que esta gestión la hemos invitado a las plantas, yo asesoro algunas industrias el 3 de febrero, y personal jerárquico se acercó hasta la planta, fue invitado y vinieron, cosa que nos resulta muy grato, y al industrial se nota acompañado, cosa que, justo es decirlo, ocurre hace poco tiempo. Y porque a veces parecería ser de que eran como instancias confrontativas, ¿no? Organismo de control municipal, empresa, y en rigor de verdad hay una simbiosis que se debe respetar que permite el crecimiento del industrial y el crecimiento del municipio, porque un industrial exitoso paga los impuestos y hace que eso se distribuya adecuadamente en el distrito, y bueno, eso no se entendía de esta manera. Así que, y jerarquizar también a los miembros de la municipalidad también da un salto cualitativo. Así que es muy propicio permanentemente, seguramente Gustavo vos lo sabés, difundo todo lo que envías, pues yo vuelvo a agradecerte al cierre, el trabajo. También a Rubén lo hemos recibido en una empresa acá en 3 de febrero, fabricante de etiquetas, estuvimos reunidos en una oportunidad, tal vez no se acuerda, pero está muy bueno la presencia de la MUNI y de las cámaras, obviamente. Así que agradezco nuevamente a los emprendedores nuevos, qué lindo tener sueños y qué lindo de a poquito, así que no bajes los brazos, trabaja duro, pedí ayuda y te auguro años de éxitos en lo que emprendas, porque hay que animarse, basta de la pasividad, hay que animarse, hay que salir a conquistar el mundo, así que muchas felicitaciones. Ay, qué gran mensaje, Ricardo. Bueno, por mi parte, la verdad que agradecerles muchísimo este espacio, y Roberto, Santiago, quedamos con ustedes para el cierre entonces. ¿Está Santiago? Santiago. ¿Santiago está? No, por ahí me parece que tenía algunos problemas de comunicaciones, Santiago. Si querés avanzar vos. Sí, bueno, a mí lo que me cabe es agradecerte, Gustavo, esta oportunidad de difundir estas inquietudes y estas necesidades y esta predisposición de ponernos a servicio. No puedo dejar de manifestar de que me gustaría que esto sea un disparador y que nos encontremos en otra oportunidad para tratar temas puntuales o lo que correspondan, o con casos concretos, como para analizarlos y darles la mejor opinión profesional que podamos entregarlo. Y comparto lo que con esto, con el municipio, con Rubén, con Marta, en fin, con Ricardo. Esto no es propiedad de nadie, ¿no? Esto es un trabajo en conjunto, y como tal creo que vamos a tener éxito. Lo importante de todo esto, y yo sigo insistiendo, es que yo no le puedo ofrecer, yo, la Cámara o quien sea, un escritorio si lo que están necesitando es una silla. Es fundamental. No le puedo ofrecer un escritorio si necesitan una cama para descansar. Le puedo ofrecer una cama si quiere una cama, y bueno, empezaremos a discutir si es una cama de roble o no, pero bueno, quiero decir, la practicidad de decir, yo necesito esto, requiero esto, es un avance, sería un avance de todo esto muy importante.
donde los que tienen el conocimiento lo puedan orientar y los que tienen la experiencia lo puedan acompañar, y entre el conocimiento y la experiencia darle el mejor asesoramiento a cada uno. Por mi parte, más que agradecerles, no tengo. Y queda a Bueno, disposición, obviamente. yo quiero agradecer también porque fue muy importante el interdiálogo, a diferencia de otras charlas de Zoom, ¿no es cierto? Buenísimo. Sí. Gracias, Marta. Ah, pensé que se había cortado, no. Sí, Quería te callaste. ¿Eh? No, que se había cortado el audio, también pensé que se te había cortado. Sí. Quería agradecerle a todos y para mí fue muy productiva la charla, sobre todo por el intercambio de opiniones que pudimos tener entre todos. A diferencia, viste, de otros eventos de Zoom que hay un disertante y punto. Claro. Y como dijo Roberto, sería importante repetirlo con otros temas. Bueno, gracias nuevamente. Te agradezco, Gracias. Marta. Bueno, Gustavo, quedamos. Yo no tengo nada más que decir, más que agradecerles y pedir disculpas si he dicho algo que salía fuera de contexto, pero bueno. No, me parece que varios se quedaron preocupados, Roberto, por tu culpa hoy. Hoy va a haber varios sin dormir, me parece. No era ese objetivo. No. Yo tengo mis maldades irreconocidas, pero no llego a ese punto. Pero estuvo todo bárbaro, Roberto, no te preocupes. Te agradezco. Muchas gracias a todos de vuelta por participar. Gracias. Perfecto. Gracias.